Presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Esto es una información de hoy. El Ministerio de Agricultura dice que el déficit de precipitaciones entre Copiapó y Curicó es del 40 al 60%, no está lloviendo. Las heladas han hecho que estén reclamando a los agricultores medidas que se han tomado, algunas, porque hay un desastre en la agricultura frutícola del país. El último informe mundial indica que la temperatura al 2100 va a subir enormemente. Algunos dicen que este siglo, sí, en pocos años más se va a alcanzar lo que se llama el punto no retorno. O sea, haga lo que se haga, ya nos vamos al desastre. En nuestro país se dice que el desierto va a avanzar 50 kilómetros y que Santiago, en unos pocos años más, va a ser como La Serena. Y La Serena, alrededor de La Serena, perdone, pero hay desierto. Y los glaciares, sí, los glaciares, disminuyen, retroceden y son la reserva de agua. Se dice que en el futuro las guerras van a ser por el agua. De esto conversamos con Gino Casaza. Él es ingeniero hidráulico de la Universidad de Chile. Primero, sobre todo, montañista. Escaló el monte Fitzroy, de granito ese monte. Estuvo escaló la pared suroeste de los Leones, en muchísimas montañas en el mundo, pero se especializó en geología y glaciología en Japón. También es doctor de la Universidad de Ohio y ha estudiado nuestros glaciares con detención. Montañista y experto científico. Con él conversamos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. A ver, partamos por lo más simple. ¿Por qué no le explicamos a nuestros telespectadores qué es un glaciar? Lo más simple es decir que un glaciar es un río de hielo. Y un río conformado normalmente por un fluido que es el agua, ¿cierto? Fluye muy rápidamente, lo podemos ver, cómo se mueve el agua y turbulencia, etc. El glaciar es un río de agua congelada que fluye muy lentamente, pero fluye y no hay turbulencia normalmente, es un flujo laminar, pero es una masa de hielo a escalas humanas permanente. La mayor cantidad de los glaciares de América del Sur están entre Argentina y Chile, según yo entiendo, y se dice que la enorme mayoría de estos glaciares están retrocediendo en los últimos años. Eso es enteramente correcto, no solo a nivel de Argentina y Chile, sino yo diría a nivel global. Pero es cierto que la mayor cantidad de los glaciares de América del Sur están entre Argentina y Chile. Exacto, y en Chile solamente tenemos aproximadamente, depende cómo se cuente, pero sin duda más del 80% de todos los glaciares sudamericanos. El glaciar O'Higgins, por ejemplo, retrocedió 15 kilómetros en 100 años. Leo acá que el glaciar Martinetti, entre 1992 y el 2000, un dato un poco antiguo, retrocedió 780 metros. Leo que el 95% de los glaciares chilenos retrocedió desde pocos metros a kilómetros. Algunos pierden 50 metros por año. ¿Así es la situación? Esos son los casos extremos de perder y depende cómo se contabilice. Es muy importante, Tomás, decir si es un retroceso frontal, ¿cierto? Que es más bien lo que tú estabas refiriéndote, o si es un adelgazamiento. Y hoy en día hay tanto retroceso frontal, adelgazamiento, y aquellos que terminan en lagos o en el mar, en fiordos en el extremo sur de nuestro país, como el glaciar San Rafael, por ejemplo, están muchos de ellos desprendiendo cada vez más témpanos. Los glaciares son reservas de agua, es una cosa obvia. ¿Qué nos espera a nosotros, por ejemplo, de aquí al 2050? Se está hablando, sí, pero estamos en el 2013, si no es tanto tiempo. ¿Qué nos espera el 2050 en Chile en materia de glaciares? Bueno, deberían continuar las tendencias, lamentablemente para nuestro país, de retroceso, de reducción de los hielos y también de las nieves. Recordemos, la isoterma cero está subiendo a través del tiempo, cosa que ya han empezado a acusar algunos, incluso centros de esquí, que están muy bajos, ¿cierto? Están cada vez más altos, se construyen los andariveles, las pistas de esquí, y eso indudablemente va a afectar nuestros recursos, no solo de nieve, sino también de hielo, por esencialmente dos motivos. Uno, que lo mencionaste ya, que es el tema de la reducción de las precipitaciones. Estamos viviendo ahora un año, la Niña, es como el tercer año seguido de la Niña,
un año seco en esta parte del planeta, de la región, pero también este fenómeno a nivel global, que es el ascenso de las temperaturas. Y ambos dos son nefastos para los pobres glaciares. ¿Va a faltar el agua en Chile? Bueno, ya falta el agua, hay un déficit en el norte chico, indudablemente eso está ya sintiéndose también en la zona central. Afortunadamente en el sur y en el extremo austral tenemos un superávit de agua. Hay que manejar bien los recursos hídricos, quedan muchos recursos en la cordillera, quedan recursos subterráneos, pero hay que hacer un uso muy racional de esos recursos. Se dice que el 2050 el desierto va a avanzar 50 kilómetros hacia el sur. Hay un estudio de la Universidad de Chile. Y que la cuarta región va a ser ya un paisaje desértico. Y que Santiago va a pasar de semiárido a árido. O sea, va a ser como hoy día es La Serena de Coquimbo. Pero yo veo alrededor de La Serena de Coquimbo, salvo los valles interiores, no hay nada. Es un desierto prácticamente. Y que eso es lo que nos espera de aquí al 2050. O sea, Santiago en medio de una zona semidesértica. Es probable si continúan las tendencias actuales. Esa es la gran interrogante, cómo podemos proyectar estas tendencias. Y en cuanto a temperaturas, es bastante confiable el hecho que como estamos inyectando como sociedad a nivel global esta enorme cantidad de gases de efecto invernadero, que son la quema de combustibles fósiles principalmente, entonces va a aumentar la temperatura. Pero por otro lado, ¿cómo predecir las precipitaciones? Y en eso no hay tanta claridad como las temperaturas, pero lamentablemente lo que hemos visto a nivel secular, hablemos del último siglo, desde La Serena hasta prácticamente Puerto Montt, es una reducción de las precipitaciones con una interrogante que es la cordillera. En la cordillera los datos no son tan buenos y las estadísticas no tan robustas y por lo tanto no tan confiables, pero hemos visto una reducción de los hielos. Así que ¿qué es mejor que ese testimonio natural que retroceden y se adelgazan en general los hielos, pero con varias excepciones? Leí por ahí que usted, Gino, en algún momento, seguramente en etapas más jóvenes, era un escéptico de que el hombre fuera el causante de todo esto, pero que después revirtió su opinión. Sí, es un converso. Soy un converso. ¿Qué lo hizo convertirse? Bueno, yo cuando estudié, sobre todo allá en Estados Unidos, estamos hablando del año 90 aproximadamente, estaba en plena discusión este tema, pero no había suficiente evidencia todavía. Los modelos ya nos indicaban que inyectábamos más gases de efecto invernadero, subía la temperatura. Pero ¿hasta qué nivel estaba afectando? Y fue en ese momento cuando realmente para mí la evidencia empezó a ser absolutamente indiscutible y sobre todo debido a estos modelos que ligan estos parámetros a nivel planetario, sobre todo la concentración de los gases de efecto invernadero, con la temperatura y viendo lo que pasaba con los hielos, que son probablemente el indicador más claro a nivel de la sociedad, de que realmente está sucediendo algo que cambie de opinión. ¿Cuáles son los glaciares chilenos que más sufren en estos momentos? ¿Cuáles? Yo diría que todos los glaciares. Recordemos que hay una región en Chile donde no hay glaciares, y no hay glaciares en forma natural porque es demasiado árida, es la región de Antofagasta, al interior, a pesar que hay suficiente altura en las montañas. Hubo glaciares en el pasado, en el Pleistoceno, la última era glacial, pero ya no los hay. Entonces yo diría que todos los glaciares sufren. Ahora, quizás donde están los glaciares más grandes, la Patagonia, la Tierra del Fuego, es donde vemos los cambios más notables de reducción de glaciares y ahí donde nos impactan más. En cambio, un glaciar muy, muy pequeño, que se achique un poco más, es menos relevante, a pesar que si uno muestra una foto, ¿cierto?, con un glaciar y después muestra una foto décadas después sin glaciar, como está ocurriendo con los pequeños glaciares, eso tiene un impacto visual muy importante, pero no así un impacto en recursos hídricos o en la sociedad en general. El glaciar más grande de la zona central, entiendo que es el glaciar Universidad, ahí en el Tinguiririca. Exacto. ¿Cómo está ese glaciar? Creo que es muy importante para la zona central. Ese glaciar está en reducción, pero hay un brazo de ese glaciar que ha presentado desde muchas décadas un aumento que ha sido quizás periódico, no tenemos suficientes datos tampoco,
pero el resto de ese gran glaciar ha retrocedido, y eso se puede ver claramente en fotos aéreas, imágenes satelitales y en visitas históricas también. ¿Qué tan cerca estamos del punto de no retorno? Había un informe recién mundial por parte de la ONU. ¿Estamos cerca del punto de no retorno cuando ya después de eso mejor hacer cualquier cosa porque da lo mismo? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Gino Casassa nos acompaña esta noche, es gerente de innovación de la empresa Geoestudios, es profesor de la Universidad de Magallanes, fundamentalmente ingeniero y glaciólogo. Hay un punto de no retorno. El último reporte sobre el estado del clima en el mundo del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU salió hace solo algunos días. Señaló que el calentamiento global es primero inequívoco, o sea, aquí no hay duda, y que en un 95% de posibilidades el autor es la acción humana, es el hombre. El pronóstico hacia 2100, las temperaturas podrían aumentar entre 1 y 3,7 grados y una máxima de 4,7 grados como promedio mundial, que es el escenario más catastrófico. En 2007 era de 6 grados, ahora se bajó a 4,7, pero los científicos han establecido en 2 grados el límite de no retorno. Por lo tanto, deberíamos estar muy cerca, ahí está. La pregunta es, ¿qué tan cerca estamos? En Chile las temperaturas van a aumentar en 1,1 grados entre la primera, segunda, tercera región, pero podrían, si no se hace nada, porque eso es lo más optimista, pero si no se hace nada, en 5,2 grados. Y yo creo que ahí es prácticamente un horno, podría ser, ¿o no? Si no hacemos nada, según esto. Sí, claro. Ahora, frente, digamos, a este escenario tan catastrofista, yo soy optimista en el sentido que nuestro planeta ha sido sometido a catástrofes mayores naturales en el pasado. Ahora está en la mano del hombre, sin lugar a dudas, y las tasas, las velocidades a las que ocurren estos cambios son quizás mayores. Pero pienso que la Tierra, nuestro planeta, tiene una gran resiliencia, una gran adaptación natural, y por otro lado el ser humano tiene una gran adaptación. Pero lo que sí es muy lamentable que son realmente las comunidades más débiles, las comunidades más pobres, los sectores de la población más vulnerables, los que están y van a sufrir más en estos escenarios. ¿Quiénes? ¿Los campesinos pobres? Exactamente, que no tienen agua, por ejemplo, que no pueden defenderse. Ahora hemos escuchado, ¿cierto?, está de moda el tema de las heladas. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren? Los que no tenían seguro, los que no tienen la capacidad de sembrar nuevamente. Entonces, es lo mismo con el cambio climático. Países costeros como Bangladesh, por ejemplo, millones de personas que viven en la costa, empieza a subir el nivel del mar, producto que se derriten los glaciares, se expande el océano al calentarse, ellos van a sufrir más. Ya, pero el punto de no retorno, vuelvo a eso. La ONU dice que un punto de no retorno son más 2 grados, y resulta que podría subir hasta 4, y tantos grados, 4,7. O sea, ¿podría, insisto, haber un punto de no retorno en los próximos años? Es que para mí el solo hecho de que desde la revolución industrial, y ojo que esos 2 grados Celsius son medidos desde el inicio de la revolución industrial, que prácticamente desde que se empiezan a medir instrumentalmente las temperaturas en 1850. Entonces, esos 2 grados Celsius ya llevamos del orden de 0,9 grados Celsius desde la revolución industrial. Vamos a llegar a los 2 grados Celsius antes del 2050, yo creo que sin lugar a dudas. Entonces, para mí ya es un punto de no retorno el hecho de empezar a inyectar tal cantidad de gases de efecto invernadero que, por otro lado, ese dióxido de carbono permanece en la atmósfera hasta 1000 años o más, gran parte de esos gases. Entonces ya estamos en un punto de no retorno frente a la escala humana. O sea, es inevitable que nuestros hijos, nietos, tataranietos van a vivir en un planeta más cálido. Ahora eso, buenas noticias para algunos, pero pésimas noticias para otros. Sí, eso de van a vivir. Van a vivir, pongo punto de interrogación, de otra forma, la afirmación en pregunta. ¿Van a vivir estos tataranietos? Bueno, yo con mi optimismo, digamos, y creo en la capacidad de resiliencia y adaptación, como decía, no solo el planeta, sino sobre todo de la raza humana. Entonces, sin lugar a dudas, se va a vivir. O sea, y en países desarrollados tú pones un aire acondicionado un poquitito más, digamos, intenso y listo. Pero reitero, son las comunidades más pobres, las comunidades más débiles, que no pueden hacer eso. ¿Esas comunidades se van a morir? Van a haber
sin lugar a dudas, conflictos, producto de la situación que empieza a subir el nivel de las aguas. Esas poblaciones tienen que emigrar probablemente a otros países. El conflicto que mencionabas tú de las aguas, de agua potable, y va a haber muerte ligada al cambio climático. Leo que en el Polo Norte el aumento de temperatura podría llegar a más de 10 grados. Es el lugar donde más aumento de temperatura podría haber. Y de hecho ya sabemos que en el Ártico está el derretimiento de los hielos, que ya está con esa ruta impensada y que era solamente fruto de la imaginación y de las novelas, en la ruta por el norte. Se está haciendo, se está comenzando a hacer. ¿Qué va a pasar en la Antártica, en el otro extremo? Bueno, la Antártica son muy buenas noticias hasta el momento, producto de otro efecto antrópico, antropogénico, que es la destrucción de la capa de ozono. Y recordemos que el protocolo de Montreal, firmado por ahí por el año 78 o algo así, fue un gran éxito y en el momento ahora están disminuyendo esa tasa de destrucción del ozono, producto de la emisión de estos clorofluorocarbonos y otros gases que eliminan el ozono estratosférico. Y el ozono es uno de los gases, a pesar de una cuantía menor, de efecto invernadero. Por lo tanto, la Antártica, al existir menos ozono, se enfría. Y al enfriarse, están incluso algunos sectores creciendo de la Antártica, a pesar que otros están disminuyendo notablemente, y el hielo marino también está creciendo. Entonces, a medida que empiece a recuperarse el ozono, que son buenas noticias, porque el ozono, digamos, nos protege, ¿cierto?, de la radiación UV, la Antártica va a empezar a calentarse. ¿A calentarse? Sí, a medida que se recupere el ozono. ¿Y eso es bueno? Y eso, digamos, es bueno en el sentido que se recupera el ozono, pero es nefasto porque la Antártica es la mayor reserva de hielo que tiene el planeta, y se empieza a derretir la Antártica, empieza a subir los océanos a nivel global, y ahí sí que vamos a empezar a sufrir. Y entonces esa es la pregunta que hay que quedar pendiente. ¿Qué va a pasar si sube el océano en 1 metro, como dice la ONU en su pronóstico más pesimista? Volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Gino Casaza y la pregunta quedó pendiente porque se dice que el mar podría aumentar hasta en 1 metro y que habría muchas ciudades con un montón de problemas. ¿Qué ciudades a nivel mundial, por ejemplo? Nueva York, Miami, Nueva Orleans, Tampa, Boston en Estados Unidos, Mumbai en la India, Osaka en Japón, etc. Muchas ciudades con un montón de problemas. ¿Qué nos espera en Chile? Aumento del mar. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay distintas respuestas en distintos lugares. Hay algunos lugares donde incluso en vez de subir el nivel del mar va a bajar producto de causas naturales. ¿Los glaciares cuando se van? Exactamente. Entonces la corteza terrestre rebota. En el extremo sur del país esa es la situación. Tenemos récord mundial de rebote isostático, como se llama. Pero en general el gran promedio de todo el planeta, ¿cierto?, alejado de estas zonas de glaciares, va a subir el nivel del mar y va a afectar la costa, y de aquí a fin de año yo pensé que iba a ser mayor el pronóstico del IPCC, pero hasta 1 metro podría ascender, hasta 80 centímetros. 96 centímetros. 96 centímetros. Entonces ya es muchísimo más de lo que se había pronosticado antes, y muchísimo más de lo que ha ascendido el nivel del mar en el último siglo, que es del orden de los 20-30 centímetros. Si el termómetro, la temperatura aumenta en 3,5 grados, entre el 40 y el 70% de las especies van a desaparecer. Yo digo, está bien, podrá ser resiliente el planeta, podremos nosotros ser inteligentes y defendernos, pero esto es catastrófico, entre el 40 y el 70%. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuántos seres humanos, si sobreviven, van a sobrevivir después de todo esto? ¿Se mueren todos los demás y los seres humanos sobreviven? ¿Solos? ¿Ese es el pronóstico? ¿Ese es el escenario? Bueno, son escenarios. Ya estamos viviendo extinciones, pero hasta qué punto, digamos, es el clima y hasta qué punto son otras causas también antrópicas, ¿cierto? Y es difícil discriminar, pero indudablemente que hay migraciones, que hay extinciones producto de los cambios climáticos, y no estamos ajenos, pero reitero, los seres humanos tenemos una capacidad altísima de adaptación y resiliencia frente a esto también, pero depende de los recursos. ¿Y Chile los tiene? Chile tiene muchísimo menos recursos en este sentido que otros países mucho más desarrollados.
Chile es un país que va a sufrir, si uno ve una media en distintos lugares en el mundo, ¿está en la media, sufre más, sufre menos? Mucho menos. ¿Y cuál es la causa, Tomás? La cercanía al Océano Pacífico. Este enorme océano, que es una masa con una gran inercia termal, que no es infinita obviamente, pero que captura parte del dióxido de carbono que nos está envenenando, entre comillas, y produciendo este efecto invernadero, y parte también de este calentamiento que viene asociado. Entonces, y aquí tenemos surgencias, tenemos recirculaciones especiales, esta corriente de Humboldt, etcétera, que nos enfría. Entonces, frente a este calentamiento global, tú hablabas del Ártico, que va a subir no 1 grado Celsius, sino que varios grados Celsius, y es uno de los hotspots del planeta. Aquí estamos frente a uno de los cold spots, de los lugares más fríos, donde las tasas de calentamiento van a ser menores en este sector costero, no así en el interior. Entonces Chile es un país afortunado, pero el problema viene por el agua, que tú ya lo mencionaste, la disminución de las precipitaciones. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Tomás. Gino Casassa nos acompañó esta noche. Cambio climático, aumento de las temperaturas, aumento del nivel de las aguas, disminución de glaciares. Un tema permanente desde ahora en adelante para nuestro país. Buenas noches, gracias.